Bueno, un jueves más acá en Las Brujas que Salen. En este caso vamos a hablar de que el pasado viernes 18 de septiembre se cumplieron 14 años de la segunda desaparición forzada de Jorge Julio López, aquel militante, compañero, padre, amigo del barrio de Los Hornos que sufrió las peores torturas en manos de la última dictadura militar y que aún así se animó a denunciar a Miguel Echecolás y se negó a olvidar después de tantos años. Hoy estamos en comunicación con Miguel Graciano, él es periodista y autor del libro En el cielo nos vemos, que cuenta la historia de Julio López. Te saludamos, Miguel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, decíamos que se cumplieron ya 14 años, un nuevo aniversario de la segunda desaparición de López. ¿Qué sensaciones te deja este nuevo año y más en este contexto de pandemia, no? Bueno, es otro año más de confirmación que la impunidad puede seguir reinando en la Argentina, ¿no? Porque nos encontramos con que no hay novedades en la causa, que no Ujú. se avanza. La última cuestión es que la propia familia, el hijo de Jorge Julio López, Rubén, realizó un pedido para que se cambie la carátula porque todavía es presunta desaparición forzada. En ese Tal sentido, cual. bueno, la tristeza y el sabor amargo de saber bueno, no sirve para nada la justicia porque los resultados están a la vista y no hay pasos alentadores que nos permitan saber qué fue lo que pasó con López. Tal cual, tal cual. Y bueno, hoy el tema de la desaparición forzada en manos del Estado también sigue vigente. ¿Qué diferencias encontrás vos con otros casos de desaparición quizás más actuales hoy en día? Bueno, la segunda desaparición de Jorge Julio López, recordemos que López fue desaparecido en el 76 por la dictadura militar y en el 2006 en democracia. Esa Ujú. segunda desaparición entendemos que es una desaparición eh, forzada, que fue planificada. Esa es una diferencia con la que tienen otras desapariciones en democracia, que son dadas más bien en un contexto de represión o de abuso por parte de la fuerza policial, como puede ser bueno, el caso de Santiago, que muere durante una represión de gendarmería, Ujú. o el caso de Facundo Astudillo, que, que aparentemente todo indica que fue levantado por un patrullero de la policía y que puede haber muerto en un contexto de tortura, ¿no? Tal cual. En ese sentido, la desaparición de López es particular, es también un desaparecido que vuelve a desaparecer, eso también lo hace bastante raro. Y Ujú. después lo otro que se podría analizar es la cuestión política que hay alrededor de estos casos, ¿no? Porque hay sectores de la política que era oficialismo durante la segunda desaparición de López en democracia, o sea, el kirchnerismo, que ha tomado posiciones políticas y mediáticas bastante similares, ¿no? Mientras Tal que en cual. el caso de López se abonaba la teoría del viejito perdido, Ujú. en lugar de investigar a Echecolás, a su entorno, a los ex represores, la posibilidad de que pudieran estar preparados para seguir actuando aún en democracia. Y en el caso de Facundo Astudillo Castro, esta cuestión de que se fue caminando solo, se perdió, y abonar, bueno, siempre teorías que no tenían que ver con lo que evidentemente pasó, que es la responsabilidad de la policía. Tal cual, tal cual. Decimos también como que se necesita una verdadera limpieza de las fuerzas de seguridad, pero también formación, digamos, porque si no van a seguir sucediendo las mismas cosas, pero mientras suceden tampoco hay una respuesta que ejemplifique cómo debería actuar la justicia y el Estado en casos de desaparición forzada, ¿no? Claro, desde un primer momento se habló de la necesidad de democratizar las fuerzas policiales, pero también hay un ejercicio que debe hacer la política, que es democratizarse hacia adentro, ¿no? Ujú. Y analizar y ver qué errores se cometieron en un momento para no tener que volver a repetirlos en otro momento. Parece que en este caso hay como una cierta repetición
de necedad, de negación y de no hacerse cargo, digamos. Y es como que también la política tiene que revisar su mirada sobre las fuerzas de seguridad para tener una visión un poco más relacionada con la vida en democracia. Tal cual, tal cual. Bueno, y yendo un poco a la investigación que plasmaste en el libro En el cielo nos vemos, ¿cómo surgen las ganas de entrar en este tema y de hacer esta investigación, Miguel? Bueno, en principio como una necesidad de ser periodista, ¿no? Yo estaba trabajando, el tema me interesaba, había otros temas que me habían interesado antes, pero bueno, surgió la idea de contarlo a López a partir de una declaración que hace Nilda Eloy, que ella planteaba en ese momento que López había sufrido 4 desapariciones y se hablaba de la desaparición en dictadura, la desaparición en democracia y hablaba de desapariciones simbólicas. Ujú. Ella en realidad estaba tratando de denunciar que había desaparecido la justicia, que tanto en aquel momento como en este estaba en este resultado de no encontrar nada. Tal Y cual. habló también de una desaparición simbólica de los medios de comunicación. Ujú. Así que contra esa desaparición simbólica es que surge la idea de hacer el libro, de ver si de alguna manera, si yo no puedo resolver el caso de la desaparición, por lo menos puedo hacer que esa desaparición simbólica tenga menos impacto, trayéndolo de nuevo a debate entre nosotros. Y por eso, bueno, la idea de hacerlo con un libro. Claro, claro, fue una interpelación directa a diversos sectores de la sociedad por parte de Nilda Eloy, De que Nilda, sí. recordemos que era su compañera, ¿no? Bueno, y Integrante, sí, sí, también sí, compañera de López, sí, sí. exacto. ¿Qué fue lo que más te sorprendió, te emocionó, te impactó de la vida de López una vez que empezaste a conocer más en profundidad? Bueno, un poco me parece que los que escribimos sobre personajes así terminamos como enamorándonos Ujú. de esos personajes. Por supuesto que tiene cosas López. Lo que más me impactó es cómo él pudo mantener firme la voluntad de contar a pesar de todas las trabas con las que se había encontrado y las dificultades propias que tenía por Ujú. su formación, ¿no? Eh, Él fue víctima de un silencio social, que es el silencio del que fuimos víctimas todos. Ujú. Del por algo será, algo habrán hecho. Después un silencio que tuvo que ver con la dificultad para hacer justicia, ¿no? De la ley de obediencia de vida, el punto final, el indulto. Sí, Y en paralelo un silencio impuesto por su propia familia que tenía miedo y no quería hablar de eso. Entonces, de alguna manera no, de alguna manera no, directamente le prohibió hablar de ese tema. claro. Entonces él lo que hizo fue tratar de mantener su memoria escribiendo y esos textos los mantenía escondidos. Y así fue hasta que se encontró con los compañeros, un poco de casualidad, Ujú. y asumió la responsabilidad de declarar primero en el juicio por la verdad, sin decirle nada a nadie, y después de ser no solamente un testigo en el juicio contra el Checolá, sino también de promover la acción de justicia, es decir, de presentarse como querellante, y por eso también era importante, porque él era un actor en esa causa, que estuviera presente en esos días finales del juicio, cuando se realizaban los alegatos, el 18 y 19 de septiembre de 2006. Claro, y además algo muy simbólico que tiene esto de no querer olvidar por parte de López es que él escribía en pedacitos de papel, en el revés de las bolsas de cemento, ¿no? En cualquier lado donde podía, intentaba poder registrar y recordar cualquier dato que pudiera ser útil, ¿no? Sí, usaba mucho los almanaques, las boletas de la municipalidad, cualquier espacio en blanco. Es decir, él no tenía un cuaderno en donde había sistematizado anotar su historia, sino que lo iba haciendo en pedazos de papel sueltos que después juntaba. Eso es como muy curioso y evidentemente ha sido muy sano para él poder hacerlo. Tal cual, tal cual. Y muy inteligente también. Exactamente. ¿Y qué dificultades tuviste a la hora de investigar para poder completar la historia o para cerrarla? O quizás al momento de iniciar la investigación vos querías que hubiera elementos y cómo fuiste por ellos.
La verdad que no sé de dificultades. Yo trabajé muchísimo con el tema documental, es decir, que lo que hice primero fue juntar información, todo lo que habían declarado los funcionarios, por ejemplo. Había muchas declaraciones, se pudo acceder a todos los discursos Ujú. y a partir de ahí el acercamiento que fuera más humano, como esto de los grados de separación de las personas, que fueran el primer grado de separación, el tema de las entrevistas, es decir, personas que lo habían conocido, que habían militado con él, que habían participado de los juicios con él, Bien. que eran sus abogados o abogadas, sus compañeros y compañeras y su familia. Ujú. Y no tanto por ahí buscar por otros lugares, porque esos otros lugares estaban en las fuentes documentales y como ya habían pasado 4 años cuando empecé a escribir, me parecía que cualquier cosa iba a ser una revisión de la historia. Y yo no quería que ellos hicieran una revisión de la historia, sino contar la historia. Claro. Por lo tanto, me valí más de los trabajos que hicieron otros periodistas, digamos que en ese sentido, convocar a una obra que fuera un poco más polifónica Ujú. y que no fuera un autor, digamos, entonces en algunas partes el libro tiene directamente la entrevista completa que realizó otra persona, diciendo quién fue, dónde la publicó y esos detalles. Claro, claro. Y hay una escena en el libro que la verdad que a mí me impactó cada vez que la leí, en la que vos relatás los primeros minutos de aquella mañana del 18 de septiembre de 2006, en la que López tenía que ir a declarar, que era clave, y él se viste con la ropa que había preparado la noche anterior, toma, por lo que entiendo, un cuchillo tramontina y lleva sus llaves y sale voluntariamente, ¿no? De su casa. ¿Qué imaginas que sucedió? ¿Qué se puede inferir de esa salida voluntaria? Bueno, la ropa para ir al juicio quedó sobre una silla Ah, preparada, es decir, que él en realidad se cambió para otra situación, se puso unos borceguíes, o sea, por ahí una situación un poco más tensa. ujú, Eh, Me parece que tuvo mucho que ver este silencio al que había sido sometido, su decisión de no contar qué era lo que pasaba, no se lo contó a absolutamente nadie, pero evidentemente él salió de la casa por su propia voluntad, porque no hay ninguna rotura, no hubo ningún ruido, no hubo ningún hecho que alarmara ni a su hijo que estaba durmiendo ahí, ni a su mujer, ni a otros vecinos. Es decir, que él aparentemente salió de la casa porque quería. Quería y exactamente. estaba preparado para que pasara algo, porque si no, no se va a llevar un cuchillo, ¿no? Era un cuchillito más o menos inofensivo, un cuchillo para hacer los menesteres, le dicen, un cuchillo pequeño. Ujú. Pero bueno, de todas maneras lo llevó, eso quiere decir que posiblemente estuviera imaginando que algo pudiera pasar. Y lo extraño y lo raro es esta cuestión de que él no hizo ningún comentario a nadie, capaz que teniendo por la seguridad de los demás y tratando de cuidarlos, de que estaban manteniendo o alguna conversación con alguien o lo fueron a buscar de manera sorpresiva, pero como él se preparó, parece que no fue tan sorpresivo esa situación. Y hay que ver ahí quién lo convenció a salir de la casa para tener alguna reunión o algo por el estilo. Claro, claro, claro. Y después las llaves terminan apareciendo, ¿no? Él las tiraba generalmente, digamos, por el patio y Él terminan las tiraba por él las tiraba por una ventanita adentro de la casa, pero no Ajá. estaban las llaves. Aparecieron unas semanas después en el patio y el gran debate siempre fue si esas llaves estaban ahí, porque bueno, tampoco las pericias que se realizaron sobre el llavero y sobre la llave pudo determinar si estaban ahí desde el primer día que había desaparecido o si fueron tiradas a propósito un par de semanas después como un mensaje mafioso. Claro. Entonces eso es como otra parte del misterio que hay en torno a la segunda desaparición. Claro, y digamos que la casa de López en esos tiempos no contaba con la seguridad que debería haber tenido un testigo de la magnitud de López, ¿no? Ni la casa ni él, obviamente. Y recuerdo que en el libro vos contás una escena que a la propia esposa de López, estando por servir una cena, se distrae un momento, se va y cuando vuelve la cena había desaparecido, ¿no?
Sí, sí, no fue a la esposa de López, sino a Nilda, la que le Nilda, pasó eso. perdón. A Nilda Eloy en su casa. Sí, lo que fue es que, no sé, los juicios no fueron por ahí planificados en ese sentido, de pensar que los ex represores podían tener voluntad de actuar o que podían tener la posibilidad de seguir actuando. Entonces, no se previó una seguridad especial sobre los testigos. Claro. Y de alguna manera un poco también la militancia sufrió de cierta ingenuidad en pensar que no podría pasar nada, y no hubo algunos sistemas de alarma o de alerta o de seguridad que pudieran implementarse entre los militantes también, ¿no? Claro. Que por ahí es algo que después se puede haber hecho o que puede haber tenido otro tipo de resolución. Lo mismo que pensar que las personas que iban a sufrir el impacto de declarar posiblemente necesitaran apoyo psicológico para poder hacerlo con mayor fortaleza, y si lo hubiera tenido posiblemente hubiera surgido en el análisis que pasaba algo raro con López, o que pasaba algo más allá de su voluntad y de su alegría y de su reencontrarse consigo mismo a partir de poder decir lo que había pasado en los centros clandestinos en La Plata y de lo que había sido testigo. Totalmente. Además de víctima. Totalmente. Y Rubén, su hijo, recuerda que la esposa de Julio López le decía que no fuera a declarar, según Rubén, no por miedo a que le pasara algo, sino por miedo a que le afectara en su salud mental esta situación de volver a rememorar y a recordar todo lo que había sufrido él y sus compañeros. Pero lo real o lo que se puede ver es que López necesitaba contar la verdad, necesitaba por fin ponerla en palabras, y creo que es algo que se ve en los archivos, ¿no? Vos pudiste acceder a los archivos de video cuando él vuelve a las comisarías, ¿no? Estaba bastante verborrágico. Sí, no solamente estaba en los videos, sino también en el testimonio de sus compañeros y amigos, ¿no? Uh-huh. Que hablan justamente de su manera de hablar de la dictadura antes y después de declarar, como que era totalmente diferente. Y si había algún problema de salud mental, era en todo caso el no hablar, producido por el no hablar, no producido por el hablar. A él le hizo, según lo que todo parece, le hizo muy bien. Fue muy liberador poder contar, poder ser útil. Además, él en los papeles siempre escribía la frase "los argentinos tienen que saber", es decir, que él estaba cumpliendo con algo que creía que era total y absolutamente justo, y además cumpliendo también con una promesa que había hecho mientras estaba detenido, que era de contar la verdad. Claro. Y me parece, bueno, que en ese sentido el declarar fue liberador, no era un problema para él. Que el tema pasaba más por el lado del miedo me parece mucho más realista, ¿no? Y además pasó lo que pasó, es decir, que ese miedo tenía una cierta justificación, uh-huh. O tenía justificación a partir de lo que es el diario del lunes, de decir que efectivamente López volvió a sufrir una segunda desaparición forzada. Tal cual, tal cual. Y en 2017 se estrenó la película Todes somos López, y ahí se ve en algunas escenas cómo vos compartís la información con Rubén, uno de sus hijos. ¿Vos crees que se aportaron mutuamente datos que no conocían para recomponer la historia de López? Claro, porque Rubén y Gustavo, los dos hijos, uh-huh. La primera vez que escucharon completo el testimonio de su papá fue en el juicio de Checolás. Es decir, que desde el 79 o desde el 80, que el 79 que salió libre, hasta el 2006, ellos sabían lo que había pasado, pero no habían escuchado nunca su testimonio completo, nunca habían escuchado la historia contada por él, por esta cuestión del silencio impuesto, ¿no? Ellos no tenían idea de la historia. Y para la película lo que se les ocurrió a los directores, como yo había visto los videos, había estado en esos lugares,
fue que recorriéramos esos espacios y que pudiéramos hablar sobre lo que había pasado en cada uno de esos lugares. Y no sé, por ejemplo, el nivel de secreto era tal que Julio López llevaba a sus hijos cerca de Arana, a los arroyos que hay atrás, a cazar ranas, pero ellos no sabían que estaban ahí, no sabían que en realidad lo que quería hacer López era mirar cuál era la actividad donde había funcionado o donde todavía funcionaría un centro clandestino de detención y desaparición de personas. Es realmente impactante la memoria que tenía Julio López después de tantos años, pero también él pudo indicar casi con diferencia de metros el lugar donde habían estado estos campos de detención, ¿no? Él encontró, o él marcó con muy pocos metros de diferencia el lugar donde era la fosa común, que después se comprobó que era cierto, pero mientras él hablaba no se pudo lamentablemente descubrir, donde había restos de personas que habían sido asesinadas en Arana, lo cual también marca el grado de compromiso que tenía y el trabajo que había hecho con su memoria y cómo le había servido eso de anotar y anotar. Lo mismo pasaba con las personas, ¿no? Él, además, como vivía en un barrio de policías, o sea que tenía vecinos que eran policías y tenía vecinos incluso que habían participado de los grupos de tarea, o sea que los conocía. Y además también él conocía mucho la ciudad por su trabajo de albañil. Claro. Entonces, bueno, y algunas cosas de su testimonio tienen que ver con eso, ¿no? Con esa habilidad que tenía de recordar las construcciones y los edificios, y la otra facilidad que tenía con las plantas también, por eso era porque era un amante de las plantas. Entonces también recordar algunos lugares también a partir de las plantas que había visto. Tal cual, tal cual. Bueno, y para cerrar, Miguel, y te agradecemos por tu tiempo, ¿qué López pudiste llegar a conocer o qué López descubriste? Porque sabemos que él tenía muchas facetas, pero ¿con qué te encontraste luego de terminar la investigación y de plasmarla en el libro? Pienso que el López que cuenta Helen Salt, con quien él se reunió un montón de veces para hacer fotos, es el López que realmente que pudo surgir a partir de declarar, ¿no? E incluso la propuesta de Helen, cuando hablamos sobre el libro y sobre la posibilidad de utilizar la foto icónica de López, que es con los ojos cerrados, ella decía que era una foto dolorosa, que ella había vibrado un poquito, que era un López que hacía ese gesto de cerrar los ojos y de mirar para adentro cuando recordaba a sus compañeros, como una foto de mucho dolor, que ella me la daba para ponerla en la tapa del libro, siempre y cuando en la contratapa pudiéramos poner otra foto que es muy similar, pero no está vibrada, y López está con los ojos abiertos mirando a la cámara. Y ella considera que ese es el López liberado, el López que se pudo enfrentar a Echecolás, el López que pudo contar lo que sabía, y que es el López ese que también es tierno y un poco niño, que se siente mucho más, que se siente liberado al fin porque pudo decir lo que sabía. Preciosa esa lectura y bueno, también un poco esta charla y poder conocerlo a través de tus palabras y también a través del libro acceder a este tipo de testimonios es una manera de homenajearlo, homenajear su lucha y hacerle caso a esa frase que él decía de que los argentinos y las argentinas tenemos que saber. Así que te agradecemos muchísimo, Miguel, e invitamos a leer el libro y a comprarlo. Está en las librerías, ¿verdad? Sí, se puede comprar online, creo, en estos tiempos de cuarentena. Genial, genial. Muchísimas gracias, Miguel. No, muchas gracias a ustedes, un abrazo grande.